Bendiciones, muy buenos días. Les saluda el pastor Abraham en esta hermosa mañana de miércoles. Hoy es 28 de septiembre del 2022. Vamos a compartir nuestras notas de estudio bíblico. El día de hoy estuvimos en Jeremías, capítulo 51. Tiempo de venganza del Señor contra Babilonia. Contemos nosotros la obra que fue hecha por el Señor. Dios hizo la tierra con su poder y afirmó el mundo con su sabiduría. El Dios Todopoderoso es quien hace que existamos y que subsistamos. Porque el hombre insiste en adorar un ídolo. Es un pedazo de yeso, de piedra, de madera. No hay vida en él, no hay espíritu en él. El Dios vivo es el formador de todo, e Israel el cetro de su herencia. Dios usa a quien necesita para quebrantar, hasta al pastor y a su rebaño. Pero Babilonia debió ser fiel a Dios, que la levantó, pero llena de ídolos, falsos dioses, maldad. No reconoció para sí a Dios, por lo cual será venida a nada. Se fue la valentía de sus hombres de guerra. Por muy grandes cosas que hagan los hombres, cuando están sin Dios, todo tendrá un fin. Solo las cosas de Dios son eternas. Será derribado el muro, será quitada y quemada la puerta. Trabajaron muy duro, pero en vano. Esto escribió Jeremías de parte de Dios. En Jeremías capítulo 52, último capítulo de este libro del profeta Jeremías, dice: reyes que hacen lo malo a los ojos del Señor. Babilonia atacó a Jerusalén, fue conquistada con una gran estrategia de tiempo, sitiarlos para impedirles alimentarse. Todo pasado por fuego, el templo, los palacios, las casas, a las personas las llevaron cautivas. Es difícil saber que lo que se hizo y se consagró para Dios ahora fue destrozado y otras partes robadas. En Babilonia, pasados muchos años, hubo un cambio de rey y empezó a bajar el yugo sobre Israel, empezando por su rey que fue sacado de la cárcel. Pasamos a un siguiente libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías, un pequeño libro muy corto. En el capítulo 1 nos dice: Judá en cautiverio, no está el pueblo de Dios. Dios la afligió por la multitud de sus rebeliones. Los siervos andan sin fuerzas. Se convirtió en el hazmerreír de sus enemigos. Cayó el pueblo y la ciudad del gran Dios. Hemos vuelto atrás y con dolor todo el día. Lloro por esto, dice Jeremías. El enemigo prevaleció. Nuestro Dios ya no nos defendió de nuestros enemigos a causa de nuestra rebelión. Pero Dios es justo. Y bueno, ese es un gran entender, ¿verdad? A veces las personas culpan a Dios de las circunstancias que tienen que sufrir o que pasar por dificultad, pero realmente Dios no hace algo malo, simplemente que la gente no valora cuando está bajo la protección de Dios. Y cuando Dios quita su mano, bueno, ahí sí que se nota su ausencia. En el Nuevo Testamento llegamos al Evangelio de Mateo capítulo 11, donde dice: Juan, refiriéndose al Bautista, pregunta si Jesús es el Cristo, el Mesías, el que están esperando. La respuesta es: mira mi obra. Dichosos los que no encuentran tropiezo en mí. Jesús habla de Juan el Bautista, es un profeta, quien cumplió la palabra profética que había dado Isaías, de ser quien prepararía el camino del Mesías. El más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan.
El reino de los cielos sufre violencia. En este vacío entre dispensaciones, Dios está en forma humana en la tierra. Entonces terminó la dispensación de la ley, porque dice la palabra que fue hasta Juan. La ley y los profetas son hasta Juan, y que él es el Elías que había de venir. Entonces hay un vacío, luego iniciará la era de la gracia, la era de la iglesia, que es con el Pentecostés. Entonces tenemos este vacío ahí de interdispensacional, donde está Dios, el Dios creador, el Todopoderoso en forma humana en el planeta Tierra. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ¿cómo es mi generación? Porque es que Jesús dice, ay, esta generación. Entonces mi generación tampoco quieren creer, solo quieren juzgar. Igual que en la generación de Jesús, las personas no cambian. Parece que sí, pero no. Jesús espera de las personas que lo conocen, que se arrepientan de vivir una vida apartados de Él. Digamos que esto sí que es algo muy, muy importante. Si tú ya conoces a Jesús, ya debiste haber pasado por un proceso de arrepentimiento especial, de estar lejos del Señor. De nada sirve que creas en el Señor si no estás cerca de Él, si no hablas con Él, si no lo escuchas diariamente. Es como que no has practicado el verdadero arrepentimiento. Habrá diferentes castigos en la eternidad. El Padre quiso revelar su verdad a quien Él quiso, ir al Señor por descanso, tener un yugo con Él, ser mansos y humildes de corazón. Siempre estaremos en yugo, sea con el Señor, y si no es con el Señor, con alguien será. Pero el Señor siempre dice que andamos como dos, ¿verdad? Ahora estamos en Mateo capítulo 12, donde nos dice, Jesús es Dios, es el dueño del día de reposo. Hay privilegios al caminar con Jesús. Era que la gente se molestaba mucho porque decía, es que ellos no guardan las tradiciones nuestras, ellos hacen otras cosas. Y Jesús decía, es que están conmigo. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús sana al hombre con la mano seca, gracias a Dios. Fue una tentación, una prueba ahí delante que la gente ponía delante a ver si iba a sanar en día de reposo. Él decía, es que yo soy el Dios, yo estoy por encima del día de reposo. En Jesús opera el Espíritu de Dios, anuncia juicio. Él no contenderá, no voceará, no viene a apoyar lo establecido que funciona mal, sino a instaurar algo diferente que sí funciona para el reino de Dios. Y esto se convierte en una palabra rema para cada uno de nosotros. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. En nosotros opera el Espíritu de Dios. Anunciamos el juicio, no contenderemos con nadie, nuestra voz no se escucha en las calles, ¿cierto? Ni en griterías, ni en escándalos, ni en peleas, nada de esas cosas. Nosotros no apoyamos lo que está establecido a nivel religioso que funciona mal. Nosotros vamos de acuerdo a lo que Jesús instauró como la iglesia, que es diferente y que sí funciona porque viene del reino de Dios. Jesús echa fuera un demonio en la vida de una persona y esta persona recibe sanidad, en este caso de ser sordo mudo. Sea un reino, sea una ciudad o sea una casa, si está dividida contra sí misma, no permanecerá. El que no es conmigo contra mí es, dice el Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Si crees en Jesús, crees en lo que Él hizo y crees en lo que Él dijo. O si no, no crees. Wow, tremendo eso. Creer no es una confesión con la boca de decir yo creo, no. Implica muchas más cosas, creer, confiar, caminar por. De la abundancia del corazón, habla la boca. De todo lo hablado, daremos cuentas a Dios. Ahora, una pregunta, ¿por qué los religiosos se convirtieron en una generación malvada y adúltera? ¿Por qué? Eran el pueblo de Dios, eran los apartados de Dios, eran los ungidos del Señor. Jesús les dice, ustedes son una generación malvada
y adúltera. Tema para reflexionar, y que toda persona que ha sido puesta en autoridad no permita que el enemigo haga morada en él. La señal de Jonás es la señal que le será hecha. Y así lo hizo Jesús, estuvo 3 días. Descendió al infierno y volvió a subir. Los demonios que son expulsados regresarán con el deseo de volver a entrar del cuerpo del que salieron. Dice, la mamá y los hermanos de Jesús vinieron a buscarlo. Un texto más que nos muestra cómo Jesús tenía una familia natural, la señora María, los demás hijos que tuvieron José y María, ¿cierto? De José ya no se habla, tal vez haya fallecido. Pues dice que la mamá y los hermanos de Jesús vinieron a buscarlo. Jesús dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es algo que debemos tener muy presente para caminar en el reino de Dios. Bueno, hasta acá el comentario bíblico del pastor Abraham. Espero apoyarte en tu entendimiento espiritual, en tu conocimiento acerca de la palabra de Dios. Te animo para que te acerques a Dios, permitas que Él haga algo sobrenatural en tu vida. Es mi propósito que cada día conozcas más al Dios en el que dices creer. Te bendigo. Que tengas un resto de día muy feliz.